Necesitamos información sobre programas de televisión. Debe obtenerse de un periódico o revista de Commerzbank. Realicemos un experimento. ¿Cómo se desarrolló la industria de las drogas en Rusia? Saludos, soy Mariarte. Hoy contaré toda la historia del consumo en Rusia, con datos únicos y muchos años de experiencia en este campo. Suscríbete al canal simplemente activando el VPN. Comenzaremos con el opio y el mint de los años 90 y terminaremos con las drogas de diseño más modernas que también se venden en Mega. No olvidaremos el mefedrona. La URSS y el caos económico. Los ciudadanos de la Unión Soviética sabían bien cómo ralentizarse con heroína y acelerarse con medios literalmente a mano. Necesitamos información sobre programas de televisión. Debe obtenerse de un periódico o revista de Commerzbank. Realicemos un experimento. ¿Cómo se desarrolló la industria de las drogas en Rusia? Uno de cada 3 adictos abusaba precisamente de estos medios. Esto se debía a que, con una receta, se podían adquirir grandes dosis de efedrina en la farmacia, y no era difícil fabricar efedrona o metanfetamina a partir de ella. Hola, en el aire Besti, la URSS ya no existe. Intro musical. El Bint es un estimulante capaz, como decían los adictos de la época, de mover el cabello en tu cabeza durante 5 horas. Las drogas caseras hechas de efedrina, pseudoefedrina o medicamentos que contienen estas sustancias se llamaban drogas soviéticas durante mucho tiempo. Y así, la Unión Soviética se desmoronó. Bandidaje, Pepsi-Cola, mercados de ropa y la revolución de la heroína sumieron al país en una era de nevada lenta. Las drogas se difundieron ampliamente entre los jóvenes gracias a las subculturas, la música rock, los stilyaki y los punks. Los clubbers respetables de los 2000 comenzaron a preferir cada vez más las fiestas de élite de Europa Occidental y América a los clubes de Moscú y San Petersburgo. Muchos están convencidos de que la ola de drogas que cubrió el país a mediados de los 90 no fue por casualidad. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque en los años 90, el camino desde un gran proveedor hasta el consumidor final era largo y pasaba por toda una cadena de pequeños comerciantes que por supuesto intentaban ganar dinero con la venta. Entras en un diálogo directo con el traficante, transfieres dinero en criptomoneda y en unos momentos ya tienes en tus manos la dirección con el producto deseado. Porque por un producto de calidad, seguro que volverán una y otra vez. Llévame lejos y bésame por todas partes. Ya tengo 18. Llévame pronto.
Las drogas importadas inundaron el territorio de la antigua Unión. La variedad ofrecida por los proveedores occidentales satisfacía a cualquier consumidor. El país se familiarizaba masivamente con sustancias como anfetamina, éxtasis, LSD e incluso hachís. La hierba resinosa de la región de Chuy era capaz de dejar a 5 hombres adultos pegados a una silla con un solo cigarrillo de velomor. La gente del sur y del centro de Rusia aprendió a procesar la marihuana silvestre. Muchos de ustedes han oído palabras como managa o, por ejemplo, chimka. Managa es leche de cáñamo, que lleva a una persona casi por un día entero. Las resinas obtenidas en el proceso de remojo y evaporación del solvente se mezclaban con tabaco. Más tarde aparecieron las extracciones de butano, capaces de extraer lo mejor y más jugoso incluso de la marihuana silvestre. Y, por supuesto, los raves. Hasta principios de los 90, en nuestro país no se sabía qué era la vida nocturna. Los raves lo cambiaron todo. Bailes, alcohol, drogas y una locura desenfrenada se convirtieron en parte integral de cualquier fiesta rave en Rusia durante los siguientes 10 años. El costo del medicamento es mucho menor que el de la heroína y la adicción se desarrolla mucho más rápido. Se puede salvar a un adicto solo en los primeros 2 meses de uso, mientras la zona afectada no es tan grande. Pero todos estos métodos caseros de producción de pociones alegres se desvanecieron con la llegada del producto importado. Grandes lotes de hachís se podían adquirir desde 40 rublos por gramo. Pero hablando de las producciones caseras de los 2000, no se puede dejar de mencionar el desomorfina, también conocido como crocodil. Se produce clandestinamente, utilizando medios caseros, yodo y gasolina, lo que aumenta significativamente la toxicidad de la sustancia. La oferta superaba la demanda. Todo esto llevó a que las drogas se vendieran en todas partes, en clubes y en raves, en institutos y en el trabajo. Las pastillas de éxtasis no se contaban una por una, sino que se pesaban en bolsas. Y había tanta anfetamina que toda la capital del norte se embarcaba en maratones prolongados. En todos los demás países hay servicios de lucha contra las drogas, pero en Rusia hay servicios de control. El control era realmente total, y el apetito de los niveles directivos era enorme. Sí, precisamente San Petersburgo, gracias a los puertos marítimos y la proximidad a otras fronteras, se convirtió en el principal punto de tránsito para el narcotráfico desde Europa. Si antes, según las normas, ser un traficante era vergonzoso, ya a mediados de los 2000, en cada casa de una ciudad más o menos grande, había uno, a veces varios traficantes. Sin embargo, cuando la serpiente ya comenzó a morder su propia cola, por decreto presidencial, el FSKN fue disuelto. El control del narcotráfico volvió a manos del Ministerio del Interior. Pero el hielo se rompió, y este proceso ya no se podía detener. La especia se popularizó. Por primera vez, las especias masivas en Rusia comenzaron a venderse alrededor de 2010-2011 desde China.
En ese momento, había un vacío legal y solo se podía actuar contra aquellas especias que estaban directamente enumeradas en la lista de sustancias narcóticas. Miren, pronto la sustancia que compraron con nosotros estará en la lista de sustancias narcóticas. Desháganse de ella y vengan rápido a nosotros. Drogas de diseño, sales y especias. El creador de esos cannabinoides sintéticos, John Hoffman, dejó de trabajar en el JWH 018 junto con su grupo de investigación tan pronto como se dio cuenta de lo perjudicial que podría ser para la psique humana el consumo de esta sustancia. Tenemos algo nuevo listo. Un excelente truco de marketing bajo la apariencia de cuidar al consumidor. El comercio continuaba, los kioscos prosperaban, sus dueños se enriquecían y los agentes solo podían encogerse de hombros impotentes. Sin embargo, todo llega a su fin. El 1 de octubre de 2012 se publicó un nuevo decreto gubernamental que introdujo el término derivado. Desde ese momento, si una sustancia es narcótica, se determinaba por el principio activo, no por toda la forma. Y así, los kioscos comenzaron a cerrar en masa. Sus dueños comenzaron a entrar en negocios legales, a huir apresuradamente del país o a continuar el comercio de drogas desde las sombras. Cada vez más a menudo se escuchaba la palabra stash. Al principio, la comunicación entre consumidores y traficantes se realizaba a través del mensajero ICQ y el pago se hacía recargando operadores de telefonía móvil y más tarde a través de la billetera Kiwi. Las fuerzas del orden nuevamente tuvieron que desempeñar el papel de perseguidores, la industria de las drogas en línea. En 2012 apareció la plataforma Ramp en la Darknet de habla rusa. Cuanto más serio y popular era la sustancia, mayor era la tarifa. Además, en el sitio se podían encontrar varios banners publicitarios. El fundador del proyecto era una persona llamada DarkSide. Esta abreviatura significa Russian Anonymous Marketplace o Mercado Anónimo Ruso. El pionero de las plataformas comerciales en Rusia, el sistema de ganancias de Ramp se basaba en cobrar una comisión mensual a los principales traficantes y varios. En el encabezado incluyó una cita del mensaje de Levítico: no hagas injusticia en el juicio, en la medida, en el peso y en la medida, que tengas balanzas justas, pesas justas. El principal método de distribución, DarkSide, permitió el registro libre, pero dejó claro de inmediato que solo comerciaría con drogas. Se impuso una estricta prohibición sobre armas, software de hackers, documentos falsos y discusiones políticas. ¿Qué pasó con los precios de los productos? Subieron. Porque ahora, además de los costos de logística del producto, se sumaba el pago por cada escondite al mensajero minorista. Para 2014, las ganancias anuales de la plataforma eran de alrededor de $250,000 y más de 14,000 usuarios activos. El sistema de distribución de sustancias en el territorio de la Federación Rusa cambió radicalmente, y para encontrar buenos mineros, las tiendas no escatimaban en promesas sobre salarios. Todos recordamos cómo a cada uno que decidía probar suerte en este campo se le prometía un apartamento y un coche en unos pocos meses de trabajo en la tienda. Se usaban ataques D2 y se filtraban a la policía los datos personales de los competidores. Quiero dar crédito al ex empleado de Ramp, Sansi. Fue él quien estuvo en los inicios del concepto de stash instantáneo.
También quiero señalar que, dado que actualmente Sansi está relacionado con el proyecto Solaris, este recurso, al igual que Mega, son los únicos veteranos existentes de Rudark. Así como toda su historia en general, desde el principio hasta el final, años 2020. De los propietarios de Hydra, al darse cuenta de que eran los monopolistas de Rudark, continuó durante bastante tiempo. La situación en el mercado se estabilizó de tal manera que nadie tenía dudas sobre dónde ir a comprar. Pero por mucho que se estire la cuerda, el 4 de abril de 2022, la comunidad mundial de la Darknet se sacudió con la noticia de que los servidores de Hydra fueron incautados por las autoridades alemanas. Todo Rudark quedó abandonado a su suerte. Los traficantes perdieron acceso no solo a los fondos y escondites. Aquellos que no se preocuparon por una comunicación de respaldo perdieron su equipo. Pero, como era de esperar, pronto Ramp comenzó a tener competidores que querían llevarse una parte del mercado. Comenzó literalmente una guerra por cada cliente, en la que los administradores de Ramp no se detenían ante nada. El primer refugio para las personas perdidas fue el foro de la Darknet Router. En el lugar vacío bajo el sol, comenzaron a surgir nuevos mercados uno tras otro, cada uno prometiendo ofrecer un servicio mucho mejor que su predecesor que se hundió en el abismo. Di la orden de movilización urgente del recurso Mega. El tiempo pone todo en su lugar. Hoy en día, Mega ocupa una posición de liderazgo entre todos los mercados presentados en Rudark. Y no son solo palabras vacías, un crecimiento de 7 veces en un año, 120,000 usuarios únicos al día, trabajo continuo en la optimización del recurso, honestidad y un enfoque responsable de sus deberes. Ya han sido reconocidos entre vendedores y compradores, justo aquí y ahora. Mega está haciendo historia. ¿Qué consumen las personas ahora y en qué cantidades? Entonces, los 6 principales sustancias en las que podrías engancharte. El quinto y sexto lugar lo comparten merecidamente la anfetamina y la cocaína, 5.4% del total de transacciones. Todo es simple. La anfetamina fue desplazada por Hydro y las fuerzas del orden. En su lugar llegó el alfa, y con la cocaína es aún más simple. Las dosis de ambos estimulantes son similares, pero la dosis efectiva de cocaína es aún menor. En el cuarto lugar se encuentra el azote no solo de la comunidad de drogas, sino de toda la sociedad en general. Sin embargo, creo que con su ayuda podré revolucionar la industria y cambiar la tendencia. El precio promedio por gramo de cristal Locura en la ciudad de Nadnevoy oscila alrededor de 2.200 rublos. Es simplemente cara y necesitas consumir mucho más y más a menudo que la mefedrona. En general, no es una sustancia para todos. El precio promedio por gramo de anfetamina y cocaína en San Petersburgo es de 1.500 y 9.000 rublos respectivamente. Estarán de acuerdo en que nunca ha sido tan fácil sufrir una sobredosis desde los años 90. La participación total de Alfa en todas las transacciones realizadas es del 9%. 19% del total de ventas. El precio promedio por gramo de cogollos en San Petersburgo es de 2.000 rublos. Para una sesión, el consumidor generalmente adquiere 1 gramo, pero si se consume en una noche o durante una semana, eso ya depende de la tolerancia y el apetito. Del consumidor. En segundo lugar, el segundo derivado de la inflorescencia. La resina de cannabis, también conocida como hachís, hash, garik, duro. El 31% del total de transacciones se realizan con este derivado de la marihuana.
redoble de tambores. Así que, el indiscutible favorito de este ranking. La sustancia del grupo de los eufóricos 4-metilcatinona, también conocida como mefedrona o miau. El 32% de las transacciones totales se realizan con esta sustancia psicoactiva. Para una sesión diaria, el consumidor generalmente toma de 1 a 2 gramos, dependiendo de su nivel de tolerancia. A veces, el consumo descontrolado se convierte en lo que se llama un maratón. En ese momento, la mefedrona en la mayoría de los países no estaba sujeta a las leyes de abuso de sustancias y era posicionada por los vendedores como un placer legal. Sales de baño, fertilizantes para plantas, productos para roedores, reactivos de investigación, limpiadores de vidrio e incluso ambientadores para aspiradoras, aunque nunca se utilizó en ninguna de estas formas. Cabe destacar que la dosis efectiva de esta sustancia comienza a partir de 10 miligramos. Es aproximadamente una migaja del tamaño de la cabeza de un fósforo. Cuando se utilizan dosis del tamaño de la cabeza de un fósforo de caza, es ahí donde la gente comienza a desnudarse, correr por las calles y gritar cosas incomprensibles. A un nuevo esquema de narcotráfico en Rusia, en el que la mayor parte de las drogas, excepto la cocaína y el hachís, comenzaron a producirse en el propio país. La mefedrona se puede producir de manera económica dentro de Rusia, a partir de precursores chinos, lo que aumentó su oferta y demanda. El nombre de sales se consolidó en el idioma ruso para referirse a la mefedrona, alfa, PVP y otros catinones, y se sigue utilizando para referirse a ellos hasta hoy. Cada día se vendían 665 dosis de mefedrona y 614 dosis de anfetamina, mientras que de marihuana se vendían 2.369 dosis. En cuanto a nuestros días, la mefedrona ha desplazado definitivamente a todos los competidores, y la mayor parte del mercado pertenece a esta sustancia. Así como sus características psicofarmacológicas únicas y su relativa seguridad y baja toxicidad. Objetivamente hablando, la mefedrona pura se elimina rápidamente del cuerpo y no causa efectos negativos a largo plazo para la salud con un uso moderado, a diferencia del MDMA o la metanfetamina, que tienen neurotoxicidad clínicamente probada en cualquier dosis. En 2010 fue prohibida, sin embargo, a mediados de la década de 2010, su consumo en Rusia solo aumentó. El colapso de las rutas marítimas de importación de sustancias psicoactivas al país debido a las acciones de Europol y las fuerzas del orden rusas. Pero desafortunadamente, después de la caída de Hydra, el mercado está inundado de mefedrona casera barata, que a menudo contiene impurezas tóxicas como BK4 o MPF. Específicamente, el BK4 se asocia con el 70% de los problemas de salud y también es la principal causa de muertes por el consumo de mefedrona. Por hoy me despido de ustedes, mis queridos espectadores y suscriptores. Espero que cada uno haya sacado algo valioso de este video. Si no, tendré que cambiarme a ser un bloguero de bricolaje o ASMR. Hasta pronto. Con ustedes estuvo el profesor Moriarty. Una de las principales razones de la popularidad de la mefedrona entre los consumidores es el hecho de que es más barata en comparación con la cocaína, MDMA o metanfetamina. Para 2017, en la mayor plataforma de venta de drogas en Rusia en ese momento, RAMP,
La mefedrona alcanzó en popularidad a la anfetamina, una alternativa a las vitaminas y la cocaína, pero para eludir el control potencial, la mefedrona, junto con otras drogas de diseño, se distribuía en Estados Unidos y Europa, incluidas las ex-repúblicas soviéticas, bajo la apariencia de varios productos técnicos. Y en tales casos, una persona puede consumir hasta 15 gramos en una semana. Ya en 2009, esta droga comenzó a moverse tímidamente por Rusia. El precio promedio por gramo de esta droga en el hipotético San Petersburgo es de 1.800 rublos. Para una sesión de 6 horas, al consumidor con tolerancia media-baja le basta con medio gramo. El resto se consume al día siguiente o se extiende durante varios días al estilo de Carlson, un poco antes de dormir. Estos son índices récord bajos para un mercado de nivel de toda la CEI. El tercer lugar lo ocupa con confianza el cannabis, comúnmente conocido en la sociedad como cogollos, flores o ganja. Alfa PVP. Como ya recuerdan, el cuarto lugar es mérito de su servidor. A corto plazo, pierdo más de lo que gano con esto. Literalmente ante tus ojos. La euforia. En 2017, el Ministerio del Interior de la Federación Rusa anunció el cierre del mayor foro de la Darknet en ruso para la venta de sustancias. Creo que todos saben quién lo reemplazó. Principalmente se trata de estimulantes que causan una adicción muy fuerte en poco tiempo. Estas sustancias se producen a bajo costo dentro de Rusia en laboratorios clandestinos. En las calles de San Petersburgo, ya en 2011, al comprar de mano en mano, un gramo de hachís costaba 400 rublos. Ahora, en el mismo San Petersburgo, cuesta entre 2.000 y 2.500. Las llamadas drogas de diseño comenzaron a ganar cada vez más popularidad. El efecto de la sintética fabricada superaba con creces todas las expectativas. Grupos de jóvenes, excavando con entusiasmo un trozo de tierra discreto en algún parque o en el patio de un edificio de apartamentos, se convirtieron en un fenómeno común en las ciudades rusas. Los proveedores mayoristas de especias se preocupaban por sus clientes, seguían los cambios en la legislación y ajustaban las fórmulas de las sustancias con anticipación. Informaban a los compradores sobre los cambios inminentes. Creo que muchos de ustedes recuerdan los kioscos con mezclas para fumar y sales de baño, vendiendo paquetes que decían no para fumar. Podías comprar sustancias de cualquier tipo y color, literalmente sin salir de tu propio edificio, y todo esto estaba supervisado por el Servicio Federal de Control de Drogas o FSKN. Después, incluso la terapia intensiva con medicamentos no tendrá ningún efecto, y el adicto seguirá siendo un crocodil. Después de la inyección, queda una herida purulenta que pronto se parece a la piel de un cocodrilo, y el uso prolongado termina en gangrena y amputación de extremidades. En ese entonces, Chimka no se refería a una mezcla de hierbas empapada en especias, sino a hojas y flores de cáñamo empapadas en solvente del jardín del vecino. Sí, hasta que el narcotráfico no llegó masivamente a nuestro país, solo algunos conocían el hachís. Todos fumaban hierba o, como se llamaba entonces, plan. Había cada vez menos heroína en el país. Se cerraba canal tras canal, pero en lugar de un canal cerrado desde el este, aparecían 2 nuevos canales desde el oeste. Debido a la fuerte competencia, la lucha es por cada comprador, por lo que aquellos traficantes que valoran su reputación y piensan a futuro no comprometerán su producto, incluyendo el aumento de su volumen debido a lo mismo. Por ejemplo, Mela. Ahora el contacto entre un gran traficante y el consumidor es directo, sin intermediarios, a través de mensajeros y plataformas comerciales. Se hizo con el objetivo de distraer a los jóvenes de la carga de problemas sociales en esos tiempos difíciles para el país. Los líderes de las regiones rusas se quejaban de que sus territorios estaban en la ruta del tráfico de drogas desde Afganistán, explicando así el problema de la drogadicción en su territorio. Al mismo tiempo, los agentes del orden protegían a los traficantes. Según quienes sobrevivieron a los turbulentos años 90, la situación con la drogadicción solo empeoró. Muchos apenas sobrevivieron al umbral de los 40 años. Los representantes de la juventud dorada de los 90 no pudieron lidiar con la adicción a la cocaína y el éxtasis, y los líderes criminales morían en enfrentamientos de pandillas.
Se hicieron populares los llamados flats, guaridas donde un profesional de la cocina de Vint preparaba la solución mágica día y noche. Años 90, 80. Los años... Saludos, soy Mariarty. Hoy contaré toda la historia del consumo en Rusia, con datos únicos y muchos años de experiencia en este campo. Comenzaremos con el opio y el Vint de los años 90 y terminaremos con las drogas de diseño más modernas que también se venden en Mega. No olvidaremos el mefedrona. Suscríbete al canal simplemente activando el VPN. Los años 80. La URSS y el caos económico. Los ciudadanos de la Unión Soviética sabían bien cómo ralentizarse con heroína y acelerarse con medios literalmente a mano. El Vint es un estimulante capaz, como decían los adictos de la época, de mover el cabello en tu cabeza durante 5 horas. Las drogas caseras hechas de efedrina, pseudoefedrina o medicamentos que contienen estas sustancias se llamaban drogas soviéticas durante mucho tiempo. 1 de cada 3 adictos abusaba precisamente de estos medios. Esto se debía a que, con una receta, se podían adquirir grandes dosis de efedrina en la farmacia, y no era difícil fabricar efedrona o metanfetamina a partir de ella. Se hicieron populares los llamados flats, guaridas donde un profesional de la cocina de Vint preparaba la solución mágica día y noche. Años 90. Hola, en el aire Besti, la URSS ya no existe. Intro musical. Y así, la Unión Soviética se desmoronó. Bandidaje, Pepsi-Cola, mercados de ropa y la revolución de la heroína sumieron al país en una era de levada lenta. Las drogas se difundieron ampliamente entre los jóvenes gracias a las subculturas, la música rock, los stiliaki y los punks. Y por supuesto, los raves. Hasta principios de los 90 en nuestro país no se sabía qué era la vida nocturna. Los raves lo cambiaron todo. Bailes, alcohol, drogas y una locura desenfrenada se convirtieron en parte integral de cualquier fiesta rave en Rusia durante los siguientes 10 años. Muchos apenas sobrevivieron al umbral de los 40 años. Los representantes de la juventud dorada de los 90 no pudieron lidiar con la adicción a la cocaína y el éxtasis, y los líderes criminales morían en enfrentamientos de pandillas. Los clubbers respetables de los 2000 comenzaron a preferir cada vez más las fiestas de élite de Europa Occidental y América a los clubes de Moscú y San Petersburgo. Muchos están convencidos de que la ola de drogas que cubrió el país a mediados de los 90 no fue por casualidad. Se hizo con el objetivo de distraer a los jóvenes de la carga de problemas sociales en esos tiempos difíciles para el país. Los líderes de las regiones rusas se quejaban de que sus territorios estaban en la ruta del tráfico de drogas desde Afganistán, explicando así el problema de la drogadicción en su territorio. Al mismo tiempo, los agentes del orden protegían a los traficantes. Según quienes sobrevivieron a los turbulentos años 90, la situación con la drogadicción solo empeoró. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque en los años 90, el camino desde un gran proveedor hasta el consumidor final era largo y pasaba por toda una cadena de pequeños comerciantes que por supuesto intentaban ganar dinero con la venta, incluyendo el aumento de su volumen debido a lo mismo. Por ejemplo, Mela. Ahora el contacto entre un gran traficante y el consumidor es directo, sin intermediarios, a través de mensajeros y plataformas comerciales. Entras en un diálogo directo con el traficante, transfieres dinero en criptomoneda y en unos momentos ya tienes en tus manos la dirección con el producto deseado. Debido a la fuerte competencia, la lucha es por cada comprador, por lo que aquellos traficantes que valoran su reputación y piensan a futuro no comprometerán su producto, porque por un producto de calidad, seguro que volverán una y otra vez. Llévame lejos y bésame por todas partes. Ya tengo 18. Llévame pronto.
Había cada vez menos heroína en el país. Se cerraba canal tras canal, pero en lugar de un canal cerrado desde el este, aparecían dos nuevos canales desde el oeste. Las drogas importadas inundaron el territorio de la antigua Unión. La variedad ofrecida por los proveedores occidentales satisfacía a cualquier consumidor. El país se familiarizaba masivamente con sustancias como anfetamina, éxtasis, LSD e incluso hachís. Sí, hasta que el narcotráfico no llegó masivamente a nuestro país, solo algunos conocían el hachís. Todos fumaban hierba o, como se llamaba entonces, plan. La hierba resinosa de la región de Chuy era capaz de dejar a 5 hombres adultos pegados a una silla con un solo cigarrillo de velomor. La gente del sur y del centro de Rusia aprendió a procesar la marihuana silvestre. Muchos de ustedes han oído palabras como managa o, por ejemplo, chimka. Managa es leche de cáñamo que lleva a una persona casi por un día entero. En ese entonces, chimka no se refería a una mezcla de hierbas empapada en especias, sino a hojas y flores de cáñamo empapadas en solvente del jardín del vecino. Las resinas obtenidas en el proceso de remojo y evaporación del solvente se mezclaban con tabaco. Más tarde aparecieron las extracciones de butano, capaces de extraer lo mejor y más jugoso incluso de la marihuana silvestre. Pero hablando de las producciones caseras de los 2000, no se puede dejar de mencionar el desomorfina, también conocido como crocodil. Se produce clandestinamente, utilizando medios caseros, yodo y gasolina, lo que aumenta significativamente la toxicidad de la sustancia. Después de la inyección, queda una herida purulenta que pronto se parece a la piel de un cocodrilo, y el uso prolongado termina en gangrena y amputación de extremidades. El costo del medicamento es mucho menor que el de la heroína y la adicción se desarrolla mucho más rápido. Se puede salvar a un adicto solo en los primeros 2 meses de uso, mientras la zona afectada no es tan grande. Después, incluso la terapia intensiva con medicamentos no tendrá ningún efecto, y el adicto seguirá siendo un crocodil. Pero todos estos métodos caseros de producción de pociones alegres se desvanecieron con la llegada del producto importado. Grandes lotes de hachís se podían adquirir desde 40 rublos por gramo. Las pastillas de éxtasis no se contaban una por una, sino que se pesaban en bolsas. Y había tanta anfetamina que toda la capital del norte se embarcaba en maratones prolongados. Sí, precisamente San Petersburgo, gracias a los puertos marítimos y la proximidad a otras fronteras, se convirtió en el principal punto de tránsito para el narcotráfico desde Europa. Si antes, según las normas, ser un traficante era vergonzoso, ya a mediados de los 2000, en cada casa de una ciudad más o menos grande, había uno, a veces varios traficantes. La oferta superaba la demanda. Todo esto llevó a que las drogas se vendieran en todas partes, en clubes y en raves, en institutos y en el trabajo. Podías comprar sustancias de cualquier tipo y color, literalmente sin salir de tu propio edificio, y todo esto estaba supervisado por el Servicio Federal de Control de Drogas o FSKN. En todos los demás países hay servicios de lucha contra las drogas, pero en Rusia hay servicios de control. El control era realmente total, y el apetito de los niveles directivos era enorme. Sin embargo, cuando la serpiente ya comenzó a morder su propia cola, por decreto presidencial, el FSKN fue disuelto. El control del narcotráfico volvió a manos del Ministerio del Interior. Drogas de diseño, sales y especias. El creador de esos cannabinoides sintéticos, John Hoffman, dejó de trabajar en el JWH-018 junto con su grupo de investigación tan pronto como se dio cuenta de lo perjudicial que podría ser para la psique humana el consumo de esta sustancia. Pero el hielo se rompió y este proceso ya no se podía detener. La especia se popularizó. Por primera vez, las especias masivas en Rusia comenzaron a venderse alrededor de 2010-2011 desde China.
Creo que muchos de ustedes recuerdan los kioscos con mezclas para fumar y sales de baño, vendiendo paquetes que decían no para fumar. En ese momento, había un vacío legal y solo se podía actuar contra aquellas especias que estaban directamente enumeradas en la lista de sustancias narcóticas. Los proveedores mayoristas de especias se preocupaban por sus clientes, seguían los cambios en la legislación y ajustaban las fórmulas de las sustancias con anticipación. Informaban a los compradores sobre los cambios inminentes. Miren, pronto la sustancia que compraron con nosotros estará en la lista de sustancias narcóticas. Desháganse de ella y vengan rápido a nosotros. Tenemos algo nuevo listo. Un excelente truco de marketing bajo la apariencia de cuidar al consumidor. El comercio continuaba, los kioscos prosperaban, sus dueños se enriquecían y los agentes solo podían encogerse de hombros impotentes. Sin embargo, todo llega a su fin. El 1 de octubre de 2012 se publicó un nuevo decreto gubernamental que introdujo el término derivado. Desde ese momento, si una sustancia es narcótica, se determinaba por el principio activo, no por toda la forma. Y así, los kioscos comenzaron a cerrar en masa. Sus dueños comenzaron a entrar en negocios legales, a huir apresuradamente del país o a continuar el comercio de drogas desde las sombras. Cada vez más a menudo se escuchaba la palabra stash. Al principio, la comunicación entre consumidores y traficantes se realizaba a través del mensajero ICQ y el pago se hacía recargando operadores de telefonía móvil y más tarde a través de la billetera Kiwi. Las fuerzas del orden nuevamente tuvieron que desempeñar el papel de perseguidores, la industria de las drogas en línea. En 2012 apareció la plataforma RAMP en la Darknet de habla rusa. Esta abreviatura significa Russian Anonymous Marketplace o Mercado Anónimo Ruso. El pionero de las plataformas comerciales en Rusia, el sistema de ganancias de RAMP se basaba en cobrar una comisión mensual a los principales traficantes y varios. Cuanto más serio y popular era la sustancia, mayor era la tarifa. Además, en el sitio se podían encontrar varios banners publicitarios. El fundador del proyecto era una persona llamada Darkseid. En el encabezado incluyó una cita del mensaje de Levítico: no hagas injusticia en el juicio, en la medida, en el peso y en la medida. Que tengas balanzas justas, pesas justas. Darkseid permitió el registro libre, pero dejó claro de inmediato que solo comerciaría con drogas. Se impuso una estricta prohibición sobre armas, software de hackers, documentos falsos y discusiones políticas. Para 2014, las ganancias anuales de la plataforma eran de alrededor de $250,000,000 y más de 14,000 usuarios activos. El sistema de distribución de sustancias en el territorio de la Federación Rusa cambió radicalmente. El principal método de distribución: grupos de jóvenes, excavando con entusiasmo un trozo de tierra discreto en algún parque o en el patio de un edificio de apartamentos, se convirtieron en un fenómeno común en las ciudades rusas. ¿Qué pasó con los precios de los productos? Subieron, porque ahora, además de los costos de logística del producto, se sumaba el pago por cada escondite al mensajero minorista. Y para encontrar buenos mineros, las tiendas no escatimaban en promesas sobre salarios. Todos recordamos cómo a cada uno que decidía probar suerte en este campo se le prometía un apartamento y un coche en unos pocos meses de trabajo en la tienda. En las calles de San Petersburgo, ya en 2011, al comprar de mano en mano, un gramo de hachís costaba 400 rublos. Ahora, en el mismo San Petersburgo, cuesta entre 2,000 y 2,500. Las llamadas drogas de diseño comenzaron a ganar cada vez más popularidad. El efecto de la sintética fabricada superaba con creces todas las expectativas. Principalmente se trata de estimulantes que causan una adicción muy fuerte en poco tiempo. Estas sustancias se producen a bajo costo dentro de Rusia en laboratorios clandestinos. Pero, como era de esperar, pronto RAMP comenzó a tener competidores que querían llevarse una parte del mercado. Comenzó literalmente una guerra por cada cliente, en la que los administradores de RAMP no se detenían ante nada.
Se usaban ataques D2 y se filtraban a la policía los datos personales de los competidores. Quiero dar crédito al ex empleado de Ramp, Sansi. Fue él quien estuvo en los inicios del concepto de stash instantáneo. También quiero señalar que, dado que actualmente Sansi está relacionado con el proyecto Solaris, este recurso, al igual que Mega, son los únicos veteranos existentes de Rudark. En 2017, el Ministerio del Interior de la Federación Rusa anunció el cierre del mayor foro de la Darknet en ruso para la venta de sustancias. Creo que todos saben quién lo reemplazó, así como toda su historia en general, desde el principio hasta el final. Años 2020. La euforia de los propietarios de Hydra, al darse cuenta de que eran los monopolistas de Rudark, continuó durante bastante tiempo. La situación en el mercado se estabilizó de tal manera que nadie tenía dudas sobre dónde ir a comprar. Pero por mucho que se estire la cuerda, el 4 de abril de 2022, la comunidad mundial de la Darknet se sacudió con la noticia de que los servidores de Hydra fueron incautados por las autoridades alemanas. Todo Rudark quedó abandonado a su suerte. Los traficantes perdieron acceso no solo a los fondos y escondites. Aquellos que no se preocuparon por una comunicación de respaldo perdieron su equipo. El primer refugio para las personas perdidas fue el foro de la Darknet Rutor. En el lugar vacío bajo el sol, comenzaron a surgir nuevos mercados uno tras otro, cada uno prometiendo ofrecer un servicio mucho mejor que su predecesor que se hundió en el abismo. Di la orden de movilización urgente del recurso Mega. El tiempo pone todo en su lugar. Hoy en día, Mega ocupa una posición de liderazgo entre todos los mercados presentados en Rudark. Y no son solo palabras vacías, un crecimiento de 7 veces en un año, 120,000 usuarios únicos al día, trabajo continuo en la optimización del recurso, honestidad y un enfoque responsable de sus deberes. Ya han sido reconocidos entre vendedores y compradores, justo aquí y ahora. Mega está haciendo historia, literalmente ante tus ojos. ¿Qué consumen las personas ahora y en qué cantidades? Entonces, los 6 principales sustancias en las que podrías engancharte. El quinto y sexto lugar lo comparten merecidamente la anfetamina y la cocaína, 5.4% del total de transacciones. Todo es simple. La anfetamina fue desplazada por Hydro y las fuerzas del orden. En su lugar llegó el alfa, y con la cocaína es aún más simple. Es simplemente cara, y necesitas consumir mucho más, y más a menudo que la mefedrona. En general, no es una sustancia para todos. El precio promedio por gramo de anfetamina y cocaína en San Petersburgo es de 1.500 y 9.000 rublos respectivamente. Las dosis de ambos estimulantes son similares, pero la dosis efectiva de cocaína es aún menor. En el cuarto lugar se encuentra el azote no solo de la comunidad de drogas, sino de toda la sociedad en general. Alfa PvP. Como ya recuerdan, el cuarto lugar es mérito de su servidor. A corto plazo, pierdo más de lo que gano con esto. Sin embargo, creo que con su ayuda podré revolucionar la industria y cambiar la tendencia. El precio promedio por gramo de cristal Locura en la ciudad de Nadnevoy oscila alrededor de 2.200 rublos. Cabe destacar que la dosis efectiva de esta sustancia comienza a partir de 10 miligramos. Es aproximadamente una migaja del tamaño de la cabeza de un fósforo. Cuando se utilizan dosis del tamaño de la cabeza de un fósforo de caza, es ahí donde la gente comienza a desnudarse, correr por las calles y gritar cosas incomprensibles. Estarán de acuerdo en que nunca ha sido tan fácil sufrir una sobredosis desde los años 90. La participación total de alfa en todas las transacciones realizadas es del 9%. Estos son índices récord bajos para un mercado de nivel de toda la CI. El tercer lugar lo ocupa con confianza el cannabis, comúnmente conocido en la sociedad como cogollos, flores o ganja. 19% del total de ventas. El precio promedio por gramo de cogollos en San Petersburgo es de 2.000 rublos.
Para una sesión, el consumidor generalmente adquiere 1 gramo, pero si se consume en una noche o durante una semana, eso ya depende de la tolerancia y el apetito del consumidor. En segundo lugar, el segundo derivado de la inflorescencia. La resina de cannabis, también conocida como hachís, hash, garik, duro. El 31% del total de transacciones se realizan con este derivado de la marihuana. Para una sesión de 6 horas, al consumidor con tolerancia media-baja le basta con medio gramo. El resto se consume al día siguiente o se extiende durante varios días al estilo de Carlson, un poco antes de dormir. Redoble de tambores. Así que, el indiscutible favorito de este ranking. La sustancia del grupo de los eufóricos 4-metilcatinona, también conocida como mefedrona o miau. El 32% de las transacciones totales se realizan con esta sustancia psicoactiva. El precio promedio por gramo de esta droga en el hipotético San Petersburgo es de 1.800 rublos. Para una sesión diaria, el consumidor generalmente toma de 1 a 2 gramos, dependiendo de su nivel de tolerancia. A veces, el consumo descontrolado se convierte en lo que se llama un maratón. Y en tales casos, una persona puede consumir hasta 15 gramos en una semana. Ya en 2009, esta droga comenzó a moverse tímidamente por Rusia. En ese momento, la mefedrona en la mayoría de los países no estaba sujeta a las leyes de abuso de sustancias y era posicionada por los vendedores como un placer legal, una alternativa a las vitaminas y la cocaína. Pero para eludir el control potencial, la mefedrona, junto con otras drogas de diseño, se distribuía en Estados Unidos y Europa, incluidas las ex-repúblicas soviéticas, bajo la apariencia de varios productos técnicos. Sales de baño, fertilizantes para plantas, productos para roedores, reactivos de investigación, limpiadores de vidrio e incluso ambientadores para aspiradoras, aunque nunca se utilizó en ninguna de estas formas. El nombre de sales se consolidó en el idioma ruso para referirse a la mefedrona, alfa, PVP y otros catinones, y se sigue utilizando para referirse a ellos hasta hoy. En 2010 fue prohibida, sin embargo, a mediados de la década de 2010, su consumo en Rusia solo aumentó. El colapso de las rutas marítimas de importación de sustancias psicoactivas al país debido a las acciones de Europol y las fuerzas del orden rusas a un nuevo esquema de narcotráfico en Rusia, en el que la mayor parte de las drogas, excepto la cocaína y el hachís, comenzaron a producirse en el propio país. La mefedrona se puede producir de manera económica dentro de Rusia, a partir de precursores chinos, lo que aumentó su oferta y demanda. Para 2017, en la mayor plataforma de venta de drogas en Rusia en ese momento, RAMP, la mefedrona alcanzó en popularidad a la anfetamina. Cada día se vendían 665 dosis de mefedrona y 614 dosis de anfetamina, mientras que de marihuana se vendían 2.369 dosis. En cuanto a nuestros días, la mefedrona ha desplazado definitivamente a todos los competidores, y la mayor parte del mercado pertenece a esta sustancia. Una de las principales razones de la popularidad de la mefedrona entre los consumidores es el hecho de que es más barata en comparación con la cocaína, MDMA o metanfetamina, así como sus características psicofarmacológicas únicas y su relativa seguridad y baja toxicidad. Objetivamente hablando, la mefedrona pura se elimina rápidamente del cuerpo y no causa efectos negativos a largo plazo para la salud con un uso moderado, a diferencia del MDMA o la metanfetamina, que tienen neurotoxicidad clínicamente probada en cualquier dosis. Pero, desafortunadamente, después de la caída de Hydra, el mercado está inundado de mefedrona casera barata, que a menudo contiene impurezas tóxicas como BK4 o MPF. Específicamente, el BK4 se asocia con el 70% de los problemas de salud y también es la principal causa de muertes por el consumo de mefedrona. Por hoy me despido de ustedes, mis queridos espectadores y suscriptores. Espero que cada uno haya sacado algo valioso de este video. Si no, tendré que cambiarme a ser un bloguero de bricolaje o ASMR. Hasta pronto. Con ustedes estuvo el profesor Moriarty.